Tal y como lo anunciamos, en esta sala virtual se encuentra conectada Wendy Mou, coordinadora de proyectos de Ipandetec. Licenciada, buena tarde, bienvenida. Si nos abre el micrófono, por favor. Buenas tardes, un gusto, muchas gracias por la invitación. A ver, licenciada, cuéntenos en primer lugar, y para poner en contexto la conversación que vamos a tener con respecto al monitoreo de la violencia política digital, seguras en línea, ¿en qué consiste este proyecto de cara a las elecciones 2024 y que lleva a cabo precisamente IPANDETEC? Claro, perfecto. Mira, el proyecto ya tiene aproximadamente 4 años, 5 años de estarse desarrollando. De hecho, ya aplicamos un monitoreo de violencia política digital en materia de género desde el 2019, las elecciones pasadas en Panamá, y en otros países los hemos hecho como en el caso de Honduras, Costa Rica, Guatemala. Este año vamos nuevamente a replicar el monitoreo, tomando en cuenta que estamos en un periodo bastante controversial en términos de el mundo digital, ¿sí? Así es. Esta campaña, en todos los sentidos, va a ser, entiendo que en la política se le llama como aire y tierra, y va a ser mucho de aire, y eso se está viendo. Incluso hay plataformas digitales que se han ido creando a través de estos años y han tenido más auge, mucha más interacción y más audiencia, y hablo propiamente de plataformas digitales, pero hablo más bien de cuentas, de usuarios de Ok, cuentas, donde quiero saber información de tal candidato. A veces ni siquiera me voy al usuario del candidato, me voy a estas cuentas que hablan ok. de distintos candidatos. Entonces, definitivamente estamos viendo que hay mucha interacción este año en términos de comentarios, y eso es lo que queremos visibilizar. Queremos Ujú. visibilizar propiamente esos hallazgos, evidenciar que sí existe violencia política digital y está aún mucho más pronunciada en el caso de ser mujeres, y me refiero propiamente en categorías como humillaciones, Ujú. amenazas, detrimento de su imagen, la percepción de la poca capacidad que tiene una mujer por el hecho de ser mujer. ¿Y por qué no estás en la casa cuidando a tus niños? ¿Y por qué no te dedicas al modelaje, a la cocina? No Claro. tienes la capacidad para ser candidata. Entonces eso es lo que queremos visibilizar, que sí existe una violencia digital muy pronunciada y que muchas veces pasa por desapercibido porque uno lo normaliza. Ah, eso es un comentario más. Y realmente sí puede recaer en violencia. Ahora, licenciada, fíjese, estábamos conversando, usted estaba, bueno, escuchó parte de la conversación que tuvimos con la jefa del Departamento de Partidos Políticos del Tribunal Electoral por la libre postulación y le preguntábamos precisamente de algunas regulaciones, prohibiciones que hay, ¿no? Entonces, la pregunta con respecto a ese monitoreo que hacen ustedes es, a ver, ¿cómo se puede, si se quiere, ¿no? La pregunta, si ustedes van a poder lograr denunciar si detectan por su parte esa violencia política, van a ustedes poder poner en manos del tribunal para que hagan las investigaciones y sanciones o cuál es el procedimiento que van ustedes a llevar a cabo en el evento de identificar violencia política a través de las redes. Sí, muy buena pregunta, Edna, porque eso da la apertura para que podamos explicar realmente cuál va a ser el objetivo del proyecto y qué tanto abarcan nuestros servicios como ONG. Y Pandetec es una organización no gubernamental que brinda información, sensibiliza y promueve el uso de las tecnologías de información y comunicaciones y la defensa de los derechos humanos en materia digital. Ahora, ¿qué sucede? Nosotros no brindamos una asesoría personalizada ni individual. Promovemos a que esta información pueda educar, en este caso específico en el proyecto de Seguras en Línea, a las candidatas, y les brindamos las herramientas a través de talleres de empoderamiento y seguridad digital, para que ellas con estas herramientas puedan hacer su proceso, ¿sí? De acuerdo a la información y a la orientación que les brindamos. Entonces,
¿Qué abarca realmente el proyecto? Nosotros vamos a estar monitoreando a partir de esta semana a través de un próximo acuerdo con el Tribunal Electoral, que de hecho ya esta semana, Mm, en principio, vamos a, exacto, y quiero también denotar eso porque ese apoyo no lo recibimos porque no hubo la conversación en su momento en el monitoreo de claro. 2019. Y en el 2024 tenemos la premisa de que ellos nos van a estar apoyando y nos van a brindar acceso a una herramienta, es una aplicación, es un software que nos va a permitir a Ujú, nosotros monitorear con palabras claves vinculadas a violencia, acoso, a través de la plataforma X. Ese es otro detalle. Vamos a estar enfocándonos en este monitoreo en la plataforma X, antiguamente conocida como Twitter. Entonces, para contestar de manera más resumida tu pregunta, no vamos a brindar una asesoría individualizada ni vamos a denunciar por ellas, más si recolectamos la data para levantar un informe final que nos permita sentarnos con gobiernos, sentarnos con las candidatas, sentarnos con las, en principio, las que fueron, las que van a ser seleccionadas en su momento el 5 de mayo, ¿verdad? Para llegar también a encontrar buenas prácticas y también políticas públicas que nos permitan evidenciar la violencia digital. Y lo que pasa es que en Panamá específicamente no tenemos tipificada la violencia digital per se. Si hay otras leyes que interpretamos y que adoptamos obviamente para poder responder ante estos casos, más no se especifica como violencia digital. El término no está así tipificado. es, Ujú. así es. Y en ese sentido, ¿cómo lo manejaron en el 2019? ¿Cómo esperan ustedes en el 2024 de ser identificados algunas conductas de violencia digital a través de las líneas? ¿Cómo se esperan manejarlo? Porque sí hay que sentar precedentes, aun cuando no tengamos el delito tipificado per se. Creo que se debe sentar un precedente para que urja que como dice uno, los diputados traten de mirar hacia esa laguna, esa falencia, esa necesidad que tenemos de regular este delito. Sí, totalmente. Mira que yo creo que un punto determinante este año va a ser realmente el apoyo del Tribunal Electoral, porque estamos próximos a firmar un acuerdo que nos va a permitir a nosotros tener un respaldo que quizás no teníamos en el 2019, una credibilidad también por la experiencia que ya sostuvimos en las elecciones pasadas y también a través de otros países, que nos van a permitir adoptar una serie de buenas prácticas y poder levantar y socializar este informe a un nivel más alto. No solamente socializarlo a través de Internet, mira, esto está pasando en Panamá, sino que realmente llegan las competencias correspondientes para tomar cartas en el asunto. Y otro punto interesante también es que la mayor parte de cuentas que vamos a estar monitoreando va a ser de candidatas hacia posiciones en la Asamblea Nacional. Así que esperamos también en su momento, si alguna de ellas va a ser seleccionada, que también tome este tema como una prioridad, ¿no? Claro. Wendy, hay, sí, plataformas diversas que vemos también que son los que agreden a ciertos políticos que puede ser que no sean de su admiración o de su predilección y vemos cómo los atacan. Para eso, ¿ustedes también tienen alguna recomendación o injerencia como Infandetec? Porque también se comete violencia. No solamente vemos redes random, sino redes formales que aseguran y advierten situaciones de algunos candidatos sin constancia alguna. Entonces, también se ejerce de alguna manera esa violencia hacia la persona porque pues decir que una persona es X o Y o Z sin ninguna prueba, eso también me parece a mí que es violentar contra la imagen de la persona. Vale. Ujú. ¿Qué Total, pasa en es este delito también. sentido? Sí, sí, sí. Ok. Exacto. Sí, mira, nosotros en este proyecto per se de Seguras en Línea lo estamos enfocando únicamente a mujeres candidatas. Ok. Sin embargo, como una ONG que no es solamente este proyecto, sino que representa un panorama más general, más amplio, nosotros promovemos la defensa de los derechos humanos en el medio digital. Así que si ustedes realmente tienen algunos casos
de violencia y hay algún candidato o candidata que nos está escuchando que de repente no encaja en el perfil de seguras en línea, más si está recibiendo algún tipo de violencia a través de medios digitales, cualquier red social, les invito a que puedan socializar a través de nuestras redes sociales y nosotros con mucho gusto podemos referirlos, no como asesoría personalizada, pero sí referirlos a las autoridades correspondientes. Y en materia específicamente, como tú bien mencionas, Edna, en términos de candidatos políticos, tenemos que estar claro sí o sí que esto es directamente con el Tribunal Electoral, porque hay muchas personas que ciertamente tienen la confusión de, por ejemplo, en el caso de las mujeres, mira, hemos ya Ujú. tenido talleres de empoderamiento de la mujer en materia de medios digitales y seguridad digital en este proyecto, pero lo voy a tomar como un ejemplo de referencia para cualquier caso, Claro, independientemente de este perfil de claro. sensibilidad. Y es que como mujer yo digo, bueno, si estoy siendo violentada a través de redes sociales, yo debería irme al Ministerio de la Mujer, porque ya tenemos un Ministerio de la Mujer. O no, 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 yo debería irme al Ministerio Público, porque es la entidad Exacto. de la Ajá. seguridad de los seres humanos. O debería irme a la Defensoría del Pueblo, porque se encarga de los derechos humanos. Pero soy candidata, entonces eso en sí ya no voy a hablar desde un privilegio, pero sí te sectoriza, tiene cierta categoría en la que tú tienes que ir directamente ante el Tribunal Electoral. Entonces, me gustaría también esclarecer ese punto ahora que Claro. mencionas que no son las mujeres candidatas, sino que también tenemos a hombres que están recibiendo violencia. Y es importante definir que y tener claridad de que cualquier acto de violencia digital que estén recibiendo, importante que sea ante el Tribunal Electoral. Y también es importante que reiteremos cuando una candidata eh, pueda sentir realmente violencia digital. ¿Ante qué escenario tiene que encontrarse para decir estoy siendo violentada políticamente hablando? Sobre todo las recomendaciones que ustedes le dan. Si es mejor bloquear a la persona, no responder, por ejemplo. O sea, ¿qué cosas? Porque en ese calor de algo que le digan que la hiere, puede ser que reaccione. ¿Qué debe hacerse, Wendy? Sí, muy bien. Primero hay que categorizar qué puede recaer como violencia. Humillaciones. De hecho, hay un termómetro y esto es ya algo más amplio, no solamente en términos de violencia digital, sino que el Ministerio de la Mujer, en su momento de Dinamo, tienen un violentómetro Ok. en donde tú puedes ir identificando cuáles son los niveles de violencia, porque yo de repente puedo ver una humillación de alguien que me dice, por ejemplo, yo soy candidata, esto es un ejemplo, no lo soy, pero digamos que soy candidata y de repente alguien me dice, no, Wendy, pero alguien me comenta, ¿por qué ella se está lanzando a ser candidata a diputada si ella lo que le sienta bien es ser modelo? Un ejemplo. Si ella lo que le sienta bien es cocinar, que vaya a su casa a cocinar. Y eso es menosprecio hacia la mujer, Exacto, eso es una humillación y eso puede ya recaer dentro de una categoría de violencia, incluso psicológica. Y claro. el punto aquí todavía, y no solamente hablo de Panamá, que sí hay que culturizar más el término de violencia, violencia psicológica, violencia Política económica, y política, psicológica. Ujú. porque cuando uno piensa en violencia, uno piensa en golpes, violencia física, violencia Sí, sexual, un tacto, pero la violencia psicológica existe, la violencia económica existe, la violencia política existe y lo hemos así es, normalizado. Entonces, así es. O invisibilizado. Mira, ahora que lo dices, qué interesante, Wendy, más bien invisibilizado cuando hablamos de la patrimonial, económica, esta política, sí, se invisibiliza, porque sucede más de lo que uno se imagina, pero hay quienes ignoran. Por eso te decía, Wendy, pero ¿qué hace una mujer que está corriendo, que está en la candidatura, pues persiguiendo sus sueños? Y te voy a sueños. poner un ejemplo muy puntual, te voy a poner un ejemplo muy puntual que a lo mejor la gente, pero por ejemplo, la diputada Zulay Rodríguez, que está corriendo para 3 puestos, esa señora debe haber recibido cualquier cantidad de violencia en sus redes. Entonces, ante esa situación, bueno, ese es problema de ella que corra por 3 cargos y enhorabuena que resulte en uno de los tres, que pegue en uno de los tres. Pero a ver, la cantidad de
violencia que debe recibir ella, ni hablar de otras mujeres que también están corriendo, que deben haberle dicho hasta de lo que, pues, ya Ujú, tú ujú. sabes. Te Entonces, entiendo. en ese caso, es lo que yo me pregunto, ¿qué tendrían ellas que hacer? Porque quizás unas dirán, yo no voy a perder mi tiempo, otras Denunciando. dirán, exactamente. Entonces, eso es un tema que hay que insistir, porque sí, como se invisibiliza, como quizás se les ignora cuando van y presentan la denuncia y no hay certeza del castigo, pues lo dejan pasar. Sí, Entonces, totalmente. Sí, sí, continúa. ante esa situación, ¿ustedes qué experiencia tuvieron en el 2019 que llevaron ese monitoreo? ¿Qué les marcó las estadísticas y el propio monitoreo en sí? ¿Cuántas mujeres se atrevieron a denunciar, a decir, ya está bueno, yo voy a denunciar? ¿Y qué resultados dieron las denuncias que presentaron esas mujeres que se sintieron políticamente violentadas? Claro que sí. Mire que el caso de, para contestar las preguntas, en el caso de Zulay o cualquier otra candidata que sí se están lanzando a Ujú, una exacto. posición per se, o cualquier candidata que aunque se esté lanzando a una, la violencia política va en detrimento porque no es una violencia singular, unilateral, es transversal. O sea, la violencia política puede llevarme a ser víctima también de violencia psicológica o a una Claro. agresión física en su momento si estoy en un lugar público. Entonces, Ujú, ¿qué sucede? Ciertamente, y esto lo hablábamos justamente en el lanzamiento hace 3, 4 días con las candidatas, que esto también te afecta en tu carrera, porque te cuestionas a ti misma como identidad y como tú bien decías, y voy a parafrasear tus palabras, de cumplir tu propio sueño. Yo así me voy a es. detener aquí porque estoy siendo víctima de violencia, esto va en detrimento de mi salud mental, tengo miedo de salir, incluso una candidata que no voy a Tengo mencionar. una familia atrás que le está afectando, tengo hijos, tengo mamá, tengo papá, que Exacto, esas cosas les afectan. exacto, exacto. Los terceros, ¿sí? Mi Sí. familia, mis amigos. De hecho, una candidata que está dentro del monitoreo, no voy a mencionar el nombre, pero Ujú. hizo una denuncia pública, agarró sus medios digitales y los utilizó para decir que había una persona que la estaba rondeando en un carro cuando estaba saliendo de Wow. lugares públicos y cerca de su casilla decía, yo no puedo llegar a mi casa. Entonces, en ese caso, ciertamente, ya estamos hablando de otro tipo de, Sí, estamos hablando incluso de de- acoso. claro. Ahí sí, obviamente tenemos que presentarnos ante las autoridades correspondientes y tomar cartas en acción de inmediato, pero también en violencia digital se hace. Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones concretas? Ujú. Reportar la cuenta. Usualmente las candidatas tienen equipo de community Ok. management o alguien que les Claro. ayude. Socialízalo en tus redes sociales, utiliza tus medios de comunicación, incluso hay muchas hablando y están utilizando esta plataforma de seguros en línea también para hablar de empoderamiento de la mujer y ser ejemplo entre candidatas futuras o mujeres que quizás no están en la política, pero también están siendo violentadas de algún modo, en algún tipo de violencia, y las están utilizando previamente para compartir sus casos. Entonces sería reportar, socializarlo para que otras personas te ayuden a reportar también la cuenta. Claro. Y número dos, hay una plataforma, no sabría de repente cómo se puede visibilizar, por ejemplo, en radio, pero lo voy a deletrear, se llama accessnow.org. Ujú. Access de acceso en inglés a C, si alguien está escuchando, lo puede anotar a c c e s now, now.org, y una plataforma global súper segura. Nosotros desde IPAN de Tech, que obviamente velamos por la seguridad digital, les recomendamos esta plataforma para que ustedes puedan elevar estos casos. ¿Qué puede hacer esta plataforma? Esta plataforma incluso puede hacer que la cuenta la banee, la de la persona, ¿sí? Así Que es, quizás no así es. sea tan expedita si lo denuncias ante la autoridad correspondiente en Panamá. Esta plataforma sí tiene el poder de hacerlo. Entonces, accessnow.org, muy buena. De hecho, ya las candidatas en su momento en las que ellas están siendo parte del monitoreo la han apuntado y están muy pendientes en caso tal reciban este tipo de amenazas para poder aplicarla y utilizarla. Wendy, háblanos un poco más a fondo del violentómetro, Claro, que sí. tiene, sí, que tiene colores, incluso el amarillo, creo que es un rojo más,
claro y un rojo naranja. intenso, esa naranja y el rojo intenso. Explícanos al respecto, ¿cuáles son las situaciones que se pueden presentar y que tenemos que estar alerta si eso va subiendo de tono? De tono, sí. Con ejemplos. Sí, el violentómetro no es una herramienta únicamente enfocada en violencia política digital. De hecho, el violentómetro es ante cualquier tipo de violencia y pues ciertamente nosotros también la podemos utilizar y encaja perfectamente en violencia política digital porque violencia es violencia. De aquí a Así China, es, violencia es violencia. Entonces, el total. violentómetro va por niveles, ¿ok? Es como el Ujú. termómetro, ¿no? Tú te das cuenta que tienes fiebre o si O estás en... febrícola, Exacto, que en exacto. su momento cuando lo utilizamos para el COVID, que quién no utilizamos termómetro, en ese momento creo que ya no había en stock en las farmacias, y es Así prácticamente es, para ir midiendo o identificando cuando en algún momento esta violencia que parece como, ah, no, esto es normal, y voy a hablar con ejemplos probablemente como me dices, ¿no? Ah, no, pero es que es normal porque soy mujer, incluso las mujeres lo justificamos, es que soy mujer que me digan, sí, ah, yo debería estar en mi casa en vez de postularme para una posición. Ah, es que es normal, esto es chiste, me están diciendo un chiste, porque incluso en el violentómetro hay chistes hirientes. Hay, claro, claro. hay un nivel que se llama chistes hirientes. No, 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 es que esta Ujú. persona está chisteando. No, no, lo que pasa es que, porque hay que ser claro y yo voy a ser directa. Hay una realidad en redes sociales, en Instagram, en Twitter, en Twitter ahora X, que es muy pronunciado en estas cuentas de información en donde te sacan en tu perfil, tu pasado, tu presente, tu futuro, lo que no existió. Y esa es una realidad. Ujú. Entonces, Totalmente. eso es lo que yo te digo, que te comentaba al principio, ya a veces yo ni siquiera me meto a ver quién es Wendy Moe o quién es Edna Jaramillo, sino que, ay, ¿sabes qué? Están hablando de Edna, yo me voy a meter a tal Exacto. cuenta para ver qué me dicen de ella y enterarme de lo de ella ahí. Entonces no me Así voy a es. la fuente. Entonces, estos son ejemplos que tú puedes ir identificando, ¿no? Dentro del violentómetro, humillaciones, no te estoy pegando, no es una violencia física, no es una violencia sexual, pero te estoy humillando. No te estoy Claro. pegando, no te estoy tocando, pero es una amenaza. Estoy recibiendo amenazas como que si tú te lanzas ante una candidatura, es que si tú llegas a ganar, tú vas a ver lo que te va a pasar. Me explico. Entonces, Ujú. hasta que llega un punto, Edna, en donde ya es físico, en Correcto. donde Como, puedes, como lo acabas de decir, Wendy, que la persona está caminando haciendo su recorrido, le tiran una lata, la golpean, una botella, cualquier cosa. no puedes entrar a Eso esta puede área. Esas pasar. son amenazas también. Ujú. Exacto, así es. Wendy, para ir finalizando en el minutito que nos queda, pues las recomendaciones a todas las candidatas que en algún momento dado no conozcan de esta herramienta tan y este proyecto interesante que se lleva a cabo desde IPANDETEC para los efectos de que sepan que ustedes van a estar de la mano con el Tribunal Electoral trabajando en este monitoreo de violencia política digital en esa seguridad en línea. Y con eso concluimos. Claro, bueno, muchas gracias primero, Edna, a ti y a la Radio Panamá por este espacio. Yo sé que ustedes siempre tocan estos aspectos tan cruciales para poder informar y educar, ¿no? Entonces, ¿cuáles serían las recomendaciones? Reporta la cuenta, número uno. Número dos, si tienes a un equipo de comunicaciones, a tus familiares, a tus amigos, involúcralos. También socialízalo en tus redes sociales y que te ayuden a reportar esa cuenta. Número dos, bloquea. Bloquea porque esto te daña tu Así salud es. mental, esto no te enfoca en lo que realmente debes de colocar tu energía y es tus visitas, caminar, es buscar tus votos. Número tres, si esto te está afectando emocionalmente, sí nosotros también recomendamos que hables con un profesional en salud mental, con tu psicóloga, con tu psicólogo, que puedas ir a terapia, porque hay personas incluso que renuncian antes que vengan las elecciones, esto ya ha pasado, Así es. porque no pueden con tanta presión en redes sociales y todos los comentarios. Eh,
Número 4, si estás interesada en el proyecto, todavía es tiempo. Si eres candidata y estás escuchando, si conoces alguna candidata, también es tiempo. Escríbenos a Ipandetec, a Instagram, y con mucho gusto nosotros también podemos evaluar tu plataforma en X, recuerden, para que pueda ser monitoreada y que tú también con tu ejemplo y con tu granito de arena puedas ayudarnos y aportar en este informe final, que no es solamente un informe final, este apenas es el primer paso para entonces sentarnos con las autoridades correspondientes y buscar soluciones que nos permitan en Excelente. 2029 Ujú. no tener que tener tan pronunciada esta preocupación, sino que tengamos Así herramientas es. para atenderlas. Así es, excelente. Wendy Mou, coordinadora de proyectos de IPANDETEC, gracias por este espacio y esa asesoría para toda la audiencia de Es Cuestión de Ley. Se cuida, buena tarde, Un abrazo, bienvenida Edna. siempre. Un abrazo a la Gracias. distancia.